Buenas noches, muchachas. ¿Me escuchan claro? Buenas noches. Bueno, en esta ocasión pues vamos a realizar la clase vía Zoom, pues por el inconveniente que tenemos por el inconveniente que se nos está presentando hoy en día con lo del virus, ¿sí? Entonces, pues igual vamos a manejar la clase normal, yo les voy a compartir unas diapositivas, pero pues antes de iniciar la clase teníamos una investigación, ¿cierto? De los valores secundarios, primarios y secundarios del ciclo vital de los documentos. Entonces, quiero oír las que investigaron respecto al tema. A medida que hablen, me dicen el nombre y me van diciendo la investigación, ¿vale? Bueno, profe. ¿Quién inicia? Empieza. ¿Lo leemos todo solo? No lo entiendo. Valores primarios primero. ¿Quién va a iniciar? Ah, ok. Yo, profe. Pues lo que investigué, ¿no? Me dicen el nombre y van hablando, es que no, la imagen no se ve clara cuando están hablando, ¿vale? Okay. ¿Quién va a hablar? Daniel. Daisy. ¿Ya? El internet está como maluquito. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan claro? Sí, señora. Sí, la escuchamos. Bueno, ¿quién inicia? Voy a iniciar sobre los valores primarios del archivo. Ajá. El valor científico, el valor contable, el valor fiscal, el valor histórico y el valor informativo y el valor inmediato, el valor jurídico. Los leo cada uno. ¿Qué son valores primarios? El valor primario es el valor científico, que es la valía que tienen los documentos textuales, manuscritos, impresos, los gráficos, los audiovisuales y los legibles por máquina que sirven como testimonio. Ajá. Pues fue lo que investigué. Sí. Está el valor contable, que es la utilidad o la actitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas y registros, los ingresos, los movimientos específicos de una entidad pública o privada. Está el valor fiscal, que es el valor que representan los documentos de entradas y salidas y controles de los dineros que se manejan en la institución. El valor histórico, que permite conocer la situación social, económica, política y cultural de cada región. El valor informativo. Continúa otra compañera, para que todas hablemos, ¿vale? Señora. ¿Quién continúa? Valores, Alexandra, a mí Alexandra. Alexandra. Valores primarios de valor administrativo. Es qué valor posee para la administración que lo originó como soporte de sus actividades. Es la que se relaciona con el documento producido y recibido que responde a los procesos administrativos de la entidad. Correspondencia general y expedientes de casos y tareas especializadas. Tendrá valor mientras sea de consulta, vigente para sustentar el derecho y la obligación. Valor legal es el valor que tienen los documentos que sirven de testimonio o prueba ante la ley. Son aquellos documentos que sustentan un derecho para el estado de la persona. Valor fiscal es aquel documento donde se informa y se justifica el desarrollo de gastos y los de carácter tributario dejan de tener vigencia legal luego de que las declaraciones tributarias cumplen los términos de firmeza de acuerdo a la ley. Valor Continúe otra. Consuelo.
Ujú. Ahí sería, sigue el valor contable, el valor que tienen los documentos que respaldan el conjunto de cuentas, registros contables de ingresos, egresos, pasivos, activos o patrimonio de la organización pública o privada. Valor técnico es aquel que tiene los documentos característicos de cada tipo de institución o empresa. Esos serían dentro de los valores primarios. Ya en el valor secundario de los documentos, pues ya tendría lo que es el valor histórico, el cultural, el científico y un valor técnico. El valor secundario es el valor que adquieren los documentos una vez pierden sus valores primarios y tienen utilidad cultural, histórica o científica, porque la información que contiene es relevante para la sociedad por ser testimonio de origen, desarrollo y evolución de un acontecimiento y sirve como fuente para futuras investigaciones. Continúe Valor otra. histórico, cualidad. Laura Borges. Laura. Valor histórico. Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de información útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad. Valor cultural. Cualidad de documento que por su contenido testimonia, entre otras cosas, hechos, evidencias, tradiciones, etcétera, y útiles para el conocimiento de su identidad. ¿Sigo? ¿O la otra? Continúe. Valor científico. Cualidad de los documentos que registra información relacionada con la creación de conocimiento en cualquier área del saber. Listo, sigue. ¿Quién sigue? Pues la verdad yo hice lo mismo que ella, pero tengo otro dato que dice valores secundarios, decretos históricos y culturales, resoluciones, valores históricos, ordenanza del valor histórico y cultural, actas del valor histórico, pero igual hice lo mismo, o sea, es lo mismo que están diciendo ellas para volver a leer lo mismo. Listo, entonces a continuación voy a compartirles unas diapositivas. Vamos a hacer un recorderis de lo que es el ciclo vital de los documentos y la explicación de cada uno de sus valores, ¿vale? Entonces, me confirman si ven la presentación, ¿listo? ¿Ven la presentación? No, señora. ¿Ven la presentación ahí? No. ¿No? Chicas, No, señora, yo veo apenas el ciclo vital del documento, pero, o sea, ahí en... por eso, la pero ahí parte sí de les aparece el escritorio, sí, pantallazo ciclo vital de los documentos, ¿sí? sí, señora, sí, sí. Bueno, entonces ciclo vital de los documentos. Entonces, el ciclo vital de los documentos, como ya lo habíamos definido, se define como las etapas o ciclos que atraviesan los documentos desde el proceso de creación hasta su disposición final, siendo esta su eliminación o su conservación permanente. Como les explicaba en la clase anterior, es como el proceso que tiene el documento desde que nace, cumple su función hasta su disposición final. ¿Listo? Nos dice que dentro del ciclo vital de los documentos existe 3 fases o 3 etapas. Está el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. El archivo de gestión es la fase o etapa activa del documento, ¿sí? Es cuando nosotros mantenemos este documento de uso cotidiano y lo estamos utilizando constantemente. El que está activo es el que está cumpliendo su función, ¿sí?
dice, documento de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de la unidad administrativa. Es el archivo que en el momento tenemos en trámite, ¿sí? Una vez cumpla su función, pasa a su segunda etapa, ¿sí? Según el ciclo vital, pasa al archivo central, que es la etapa semiactiva. Es un documento esporádico. ¿Qué quiere decir un documento esporádico? Que a pesar de que ya ha cumplido su función, aún lo seguimos consultando, no frecuentemente, pero sí esporádicamente. No solo por el área que lo emitió, sino por otras áreas. Vamos nuevamente al ejemplo que les daba antes, en la clase pasada. Los documentos contables, cuando listo, ya cumplen su función, hablemos de una factura, ya se le hizo el proceso a la factura, ya su función cumplió, o sea, ya se canceló lo que se tenía que cancelar con esa factura, ¿sí? Esa factura ya pasa a la fase semiactiva, ¿sí? ¿Por qué semiactiva? Porque de pronto otra dependencia la requiere para verificar términos legales o cumplimiento del producto que se adquirió, ¿sí? Entonces está en consulta esporádica. Ese documento de consulta esporádica y permanece en el archivo hasta su destino final. Y finalmente, la tercera etapa es el archivo histórico, ¿sí? Que es la etapa histórica, como su nombre lo dice. A esta etapa solo van a pasar los documentos que por su contenido nos sirve para desarrollo tecnológico, cultural o científico, ¿sí? La mayoría de los documentos dentro de una organización mueren en la segunda etapa, en el archivo central, o quedan permanentemente en ese archivo, porque no pueden pasar a un archivo histórico a menos de que tengan esas características. ¿Listo? Está claro, digamos, el tema hasta ahí, ¿sí? Las tres etapas del documento dentro del ciclo vital, ¿sí? Sí, señora. ¿O tienen alguna duda de cada etapa? No. ¿No? No. Volvemos al archivo de gestión. Bueno, nos dice que en el archivo de gestión generalmente el documento tiene un tiempo de permanencia en este archivo de 1 a 5 años, ¿sí? Son aquellos que permanecen en una oficina mientras están en trámite y tienen un lapso de 1 a 5 años. ¿Dónde se define ese lapso de permanencia? En las tablas de retención documental, que es donde yo establezco qué tiempo de permanencia tiene el documento en cada una de las etapas del ciclo vital del documento. Nos dice que comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Archivo central o intermedio. A este archivo son transferidos los documentos de los archivos de gestión. Es la primera transferencia que nosotros hacemos, las transferencias documentales. Entonces, la primera transferencia es del archivo de gestión al archivo central. A este archivo son transferidos los documentos de los archivos de gestión cuya consulta no es frecuente. En esta etapa los documentos están semiactivos y el archivo central deberá facilitar la consulta tanto a las oficinas productoras como al público en general de acuerdo a las normas que lo regulen. La documentación permanecerá en el archivo central de acuerdo al tiempo estipulado en las tablas de retención documental. Generalmente toda la documentación, o un 80% de la documentación de las empresas, muere o queda como permanente en este archivo central, ¿sí? Porque nos dice que tiene acceso a esta información de acuerdo a las normas que lo regulen. Porque después de que los documentos pasen a este archivo, ya entran en custodia de la persona
Señora, Casi no se le entiende. No se entiende. no me alcanzan a entender. O sea, como que, ¿cómo le explico? Como que el internet se queda lento y Pero hasta el momento, ¿hasta qué punto me han entendido? estamos en el archivo central. Pero ¿me han entendido la explicación? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, Bueno. profe. Pero una pregunta, yo solo la que no entiendo, a algunos de ustedes tampoco les pasa lo mismo. No, sí, por rato se trata de pausar y eso, pero vuelve. La verdad yo la escucho bien. Bueno. Listo. Cuando vea que hay interferencia, me avisan y vuelvo y le repito, ¿vale? Entonces decíamos que este acceso a esos documentos es de acuerdo a las normas que lo regulen, porque no todo mundo puede tener acceso a esto, ¿sí? Ya estos documentos entran en custodia de la persona encargada del archivo. Por lo tanto, esa persona es la responsable de pues, salvaguardar esa información. Si requieren una consulta de ese documento, tiene que tener un registro donde soporte para qué están solicitando este documento. Tiene que tener una hoja de testigo donde nos diga, donde quede como soporte quién lo solicitó, para dónde ha dirigido el documento, ¿sí? De tal forma que si nos hacen un requerimiento, pues podamos soportar en dónde se encuentra este documento, ¿sí? Cuando manejamos unas tablas de retención documental, también manejamos unos inventarios documentales. Por lo tanto, este inventario, una vez se entregue a custodia en el archivo central, pues está bajo responsabilidad de la persona. ¿Listo? Señora. Archivo histórico. En este punto se reúnen todos los documentos que deben conservarse permanentemente, ya que tienen un valor para la historia, la ciencia, la investigación y la cultura. Por eso les digo, no todos los documentos pasan a la tercera etapa, solo los que por su contenido tienen aportan a un desarrollo histórico y científico. Les explicaba, por ejemplo, las tesis, ¿sí? En las universidades. Esas tesis que, pues, por su contenido nos van a generar un desarrollo científico, un desarrollo tecnológico o un desarrollo cultural. Esos documentos sí pasarían al archivo histórico. Los otros no, los otros quedarían como permanente hasta el archivo central, ¿listo? Contabilidad y todo eso quedan en el archivo central. Entrar. Ahora vamos a ver lo que son los valores de los documentos, que era la investigación que teníamos. ¿Qué es la valoración documental? Es el análisis y el estudio de los documentos para determinar su utilidad o valor a lo largo de sus etapas, así como para designarles tiempo, vigencia documental y espacio de conservación. Los documentos tienen dos valores, que son los valores primarios y los valores secundarios. Dentro de los valores primarios encontramos los documentos administrativos, los legales, los técnicos, los jurídicos y los fiscales. ¿Qué documentos tienen valores? ¿Qué ciclo documental tiene valores primarios? La fase activa y la fase semiactiva. O sea, ¿cuáles archivos? El archivo de gestión. Sí. ¿Y el archivo? Archivo central. Y el archivo central. Los valores secundarios los encontramos en la fase inactiva, o sea, en el histórico. En el archivo histórico, ¿sí? ¿Cuáles son los valores secundarios? Los que nos sirven como evidencia, que son informativos y son testimoniales. Entonces, acá nos dan unos ejemplos. Dentro de los valores primarios podemos encontrar contratos, órdenes de pago, comunicaciones oficiales. Dentro de los valores secundarios, decretos de valor histórico y cultural, resoluciones de valor histórico cultural
ordenanzas de valor histórico y cultural, tesis de valor de desarrollo científico tecnológico y pues otros archivos que pues por su importancia nos van a generar un desarrollo. ¿Listo? Valores primarios. Entonces, valor administrativo. Es el que tiene un documento o una serie documental para la entidad productora relacionada con el trámite o asunto que motivó su creación. Valor jurídico. Deriva derecho u obligaciones. Valor legal. Aquel que tiene los documentos y sirven de testimonio ante la ley. Valores fiscales. Es el que tiene aquellos documentos que expresan movimiento de dinero y están dados por la utilidad para el tesoro o hacienda pública. Valor contable. Está representado en los documentos que soportan el conjunto de cuentas, como los registros, ingresos, egresos, movimientos económicos de la institución, o sea, toda la parte contable. Valor técnico. Utilidad de la información específica en uso de una función. Y los valores secundarios, que son los históricos, son aquellos que afloran una vez agotado el valor inmediato o primario, aunque algunos documentos lo tienen desde el momento en que se producen. Son de cualidad atribuida a aquellos documentos que por su importancia histórica, científica y cultural deben conservarse en un archivo. ¿Cuáles son los de valor científico? Cualidad de los documentos que registran información relacionada con la creación del conocimiento en cualquier área de saber. Estos documentos científicos van ligados con la investigación. Valor histórico. Cualidad atribuida a los documentos que deben conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de la memoria histórica. Valor cultural. Calidad del documento que por su contenido, testimonio, entre otras, hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida o desarrollo económico, social, político, religioso o estético propio de una comunidad y útiles para el desarrollo de su entidad. Valor de investigación. Sirve como fuente de consulta para los investigadores y como testimonio de la memoria colectiva. Entonces yo les decía que me trajeran un ejemplo de cada uno de los documentos, ¿cierto? ¿Qué ejemplos sacaron, digamos, de cada documento, valor administrativo, según su valor? Laura. No, profe, yo solamente digo, sí. Bueno, es valores primarios y secundarios. Yo no escuché de valor administrativo, ya sabemos qué es. ¿Qué documentos entrarían dentro de esto? Que tengan valores administrativos. Ahí pueden ser los. Yo había escrito Pues, señora. Yo había escrito memorandos. Pues entrarían las actas, los memorandos, ¿no? Tarjetas. De certificados. Proyectos. Sí, ¿qué más? Que tengan valor jurídico. Dice que deriva derechos u obligaciones. ¿Cómo? Los contratos si son fijos. La parte de contratación, ¿qué más? Comunicaciones oficiales. ¿Cómo? De pago. Comunicaciones oficiales. Valor legal, que tengan valores legales. Dice que tienen los documentos que sirven de testimonio ante la ley. Ante la ley. Testimonio. ¿Cómo? Testimonio. El valor legal. Documentos que tengan valores legales. A ver. Una acta de difusión.
¿Qué más? Valor legal fiscal puede ser órdenes de pago. No. Porque los legales nos dice que son los que tienen y sirven como testimonio ante la ley. Mm, Un registro de nacimiento. ¿Qué más? ¿Al otro? Los contratos ya lo dijimos. Un pasaporte. Por ejemplo, contratos, también contratos de arrendamiento, garantías de propiedad. ¿Qué más les digo? Todo lo que son documentos públicos. Toda la parte documental de instrumentos públicos, lo que maneja el instituto, el IGAC. O sea, todo lo que nos permite generar un testimonio legal, ¿listo? Valor fiscal. Profe, ¿no lo vuelva a repetir, por favor? ¿Cuál? ¿El de legal? Valor fiscal. Órdenes de pago. ¿Cómo? Yo tengo órdenes de pago. ¿Qué más? Los controles de dinero. ¿Qué dice en valor fiscal? Es aquel documento donde se informa y se justifica el desarrollo de gastos y los de carácter tributario. Es como una Pueden contabilidad. ser facturas Los también. comprobantes no, porque eso entraría en valor contable. El valor fiscal es de pronto todos los movimientos o todos los documentos de carácter contable, pero público, ¿sí? Y ya los contables, ya serían todo lo que son ingresos, egresos, movimientos económicos propios de la institución, ¿listo? ¿Sí ven la diferencia entre esos dos? Valor técnico. Ejemplos. Chicas. Es el que tiene los documentos Dice utilidad de la información específica de una función. Es como, digamos, algún certificado de alguna técnica, de alguna profesión. No. Son, cuando decimos de la parte técnica, es, aquí podríamos incluir lo que son
instructivos de manejo de algún equipo, ¿sí? Nos brindan una información específica en función de algo, de una parte operativa, ¿sí? Ahí entrarían los documentos de valor técnico, ¿sí? ¿Listo? Sí. Sí, señora. Ahí está. Ahora los secundarios científicos, ¿como cuáles? Los secundarios son los más fáciles, para dar ejemplos. Pues el científico es algo relacionado como con lo ¿de qué? De la parte de salud, digamos que, encontraron la fórmula para hacer algún medicamento, por decirlo así. Y no solo, digamos, de salud, sino de todo lo que tenga que ver con investigación, ¿no? Con ciencia de investigación. ¿Sí? Todos esos que tienen contenido que nos ayude a ese desarrollo, ¿sí? Histórico. Sí. Sí, señora. Histórico. Lo que se ha vivido en los años antepasados. O sea, más que todo, también puede hablar de las religiones, ¿no? Sí, también. En los museos nosotros encontramos solo documentos de valor histórico, ¿no? Porque nos dice que son útiles para la reconstrucción de la memoria de una entidad o de la memoria de algo ocurrido. Dentro de una entidad que podemos encontrar en documentos de valor histórico, todo lo que es la reseña histórica de la empresa, desde su creación y su evolución, ¿sí? Toda la parte organizacional, ¿sí? De cómo se creó, donde nos permite conocer cómo nació esa empresa, ¿sí? Ya dentro de la organización. Ya a nivel general, pues los documentos históricos, los del museo, que nos permite pues, recordar como una memoria de la evolución del mundo, ¿sí? Dentro de la organización, todo lo que nos permite conocer desde el desarrollo de la empresa, desde su creación, ¿listo? Cultural. Pues esas son las tradiciones de cada... Y las tradiciones de cada, como de cada departamento, o sea, tradiciones culturales. Sí, dice que calidad del documento que por su contenido, testimonio, entre otras, nos permite conocer hechos, vivencias, tradiciones, costumbres. ¿Sí? Aquí también, de esto podemos encontrar también mucho, pues, los museos, ¿no? Y valor de investigación. ¿Cuál? En la parte de investigación. Esa es la parte tecnológica, ¿sí? Ahí va tecnológico, ¿qué más? La parte de la ciencia. Pero ¿cómo qué documento? Nos serviría como valor que tengan valor de investigación. El ejemplo que siempre les he dado. El de las tesis que dan en las universidades, ¿sí? Sí. ¿Listo?
Sí. Entonces nos queda claro el proceso o el ciclo vital del documento. Si yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el ciclo vital del documento? Consuelo. Es el proceso que tiene un documento cuando nace y cumple sus funciones. Que se divide en 3 etapas, que son ¿cuáles? Sin ver. Archivo de gestión, archivo central, archivo histórico. Y tenemos claro cuál es el archivo de gestión, cuál es el archivo central y cuál es el archivo histórico. El archivo de gestión es el que siempre mantiene activo, ¿sí? Ya el archivo Constante utilización. Sí, que se mantiene en utilización continua. Ya el archivo central es semiactivo, que ya es un documento que no es constante para la de investigación. Que cumple sus funciones y lo seguimos utilizando. Es el archivo central. Bueno, me van a dar un ejemplo. Van a tomar un documento. Me van a mencionar en qué momento van a hacerle la transferencia a ese documento. ¿Sí? En las distintas etapas. Pero no entendí. Un ejemplo. Es que Tengo una factura para pago de... Yo tengo una empresa de suministro de impresoras, ¿sí? Yo radico una factura cobrando, pues, el suministro de una impresora, ¿sí? Inicialmente, pues, se radica en recepción, la recepción verifica el contenido del documento para hacer, pues, el respectivo trámite. Lo pasa al área contable. El área contable realiza las diferentes verificaciones, que efectivamente la factura cumpla con los requisitos legales, no tenga enmendaduras, bueno, hace la respectiva verificación contable, realiza la causación de la respectiva factura y la pasa a tesorería. Pagaduría. En tesorería, pues, verifican los tiempos de pago, realizan su pago. Ya realizaron el pago de esta factura. Nuevamente la vuelven a pasar al área contable, pues, para su disposición final. ¿Sí? Se cerró el mes contable, integraron la contabilidad, se cerró el año fiscal, integraron la contabilidad y la pasaron al archivo. Y ahí finalmente reposa esta factura con la documentación integrada de la vigencia anual anterior. ¿Sí? Entonces, yo identifico el ciclo de esa factura. La factura estuvo en su etapa o en el archivo de gestión, ¿en qué momento? Desde el momento que la emitió la empresa, desde el momento que la recibió la recepcionista, que pasó a contabilidad y que pasó a tesorería. ¿Sí? Hasta tesorería la factura ya cumplió con su función, que ¿cuál era? Cobrar el suministro de una impresora. ¿Sí? Ya se pagó, ya la factura cumplió con su función. Ahora tesorería la pasó nuevamente al área contable. Tesorería la tiene un año ahí. Decimos que esa factura tiene una permanencia de un año en el archivo de gestión. Y realiza la transferencia al archivo central ya cuando integran la contabilidad anual. ¿Sí? En el archivo central va a quedar como permanente y de uso, pues, cuando lo requiera de pronto una revisoría fiscal, de verificación de facturas o no. No va a ser de uso constante porque esa factura ya fue cancelada, pero en cualquier momento la pueden requerir para realizar alguna verificación, porque hubo algún hallazgo, o porque revisoría fiscal quiere revisar toda la contabilidad del año anterior. ¿Sí? Entonces, ahí yo identifiqué el ciclo vital de esa factura.
que yo quiero es que ustedes tomen un documento y me identifiquen ese ciclo vital de ese documento. Pueden ser contratos, pueden ser hojas de vida, pueden ser memorandos, circulares, resoluciones. ¿Quién inicia? Queda ese trabajo para la próxima clase, ¿listo? Me lo envían al correo y la próxima clase lo sustentamos, ¿sí? Para cerrar ya con el ciclo vital de los documentos y continuar con la siguiente temática. Profe, no te da el correo, por favor, yo no lo tengo. Señora, No, yo tampoco. Correo. Voy a mandar el correo porque es que no lo tenemos. ya les envío el correo al grupo, ¿vale? Y nos veríamos entonces dentro de 8 días, pues dependiendo cómo continúe la situación vía, estamos enviando pues información de acuerdo a cómo evolucione todo, ¿listo? Señora. Pues para que tengan tiempo de conectarse a la próxima clase, muchachas, espero que les haya quedado claro el tema del ciclo vital del documento. Cualquier duda, ya les dije, pregunten, no se queden con las dudas y pues desarrollaremos ese ejercicio para ver si tenemos claro pues, cómo es el ciclo vital de los documentos, ¿vale? Entonces, que pasen buena noche y pues conéctense a la siguiente clase, que tengan tiempo de organizarse. Chao, muchachos. Chao, profe.